Vámonos a 1 Samuel, Samuel el capítulo 17. Samuel capítulo 17, de los versículos 32 al 51. Señor, presentamos este tiempo, Padre Santo, delante de ti. Presentamos tu palabra delante de ti. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos ministres, que nos redargullas, que nos exhortes, que nos enseñes a hacer tu voluntad, Padre, a andar en pos de ti, a vivir en santidad para contigo, Señor Jesús. En el precioso nombre tuyo te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu de Dios. En tu nombre, Señor Jesús, seas tú obrando, glorificándote y manifestándote. Amén, gloria a Dios. Ya tienen el libro de 1 Samuel, capítulo 17. ¿Todos lo tienen? Capítulo 17, versículos 32 al 51. ¿Amén? ¿Todos lo tienen? Tenemos el nombre del Padre, del Hijo y de la bendición del Santo Espíritu. Dice el versículo 32: y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo oía y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo matará. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y David echó de sí aquellas cosas. Continúa diciendo el versículo 40: y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y él y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová no batallas, y él os entregará nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra
y la tiró con la honra, dio al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así hizo David al filisteo con honra y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es mata al gigante. ¿Cuál es el tema de hoy? Mata al gigante. ¿Cuáles pueden ser los gigantes? Los que se levantan en contra de la iglesia, en contra de su pueblo, los que se levantan en contra de nosotros. El gigante que estorba. El que se opone, el que atemoriza, el que nos limita, el que no quiere que avancemos, que perseveremos, que crezcamos en el Señor. Ese gigante que pone pereza, que pone adormecimiento espiritual, que pone apatía, que no nos permite tener esa comunión y esa relación con el Señor. Mata al gigante. Lo primero, nadie subestime lo que puedes hacer en Dios. Versículos 32 y 33. Que nadie subestime lo que puedes hacer en Dios. Que nadie subestime lo que nosotros podemos hacer en Dios. Amén. Lo que podemos hacer en las manos de Dios. ¿En las manos de quién? De Dios. Dice el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le dijo Saúl? Que no podía ir contra el gigante, que no podía ir contra Goliat. ¿Por qué? Porque era un muchacho. Pero, ¿de qué forma podemos vencer a este gigante? No dejándonos subestimar, no dejándonos confundir, no dudando de quienes somos en el Señor, de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Porque realmente, si disponemos nuestras vidas, si disponemos nuestros corazones, si nos entregamos al Señor, el Señor puede usarnos. Si le creemos a Dios y no escuchamos palabras necias, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Nadie subestima lo que tú puedes hacer en Dios. David, sí, era un muchacho, pero David tenía la confianza totalmente puesta en Dios, en Jehová Dios, en el Señor de señores, en el Redentor, en el Ayudador, en el principio y fin. Debemos matar al gigante, debemos matar el miedo, debemos matar la incredulidad, debemos matar la negligencia, la rebeldía, la desobediencia. Debemos pagar un precio, debemos creerle a Dios, debemos confiar en Él, debemos perseverar en Él. Mata al gigante. Que nadie subestime lo que puedes hacer en Dios. Que nadie subestime en ti lo que Dios puede hacer por medio de ti. Amén. Que nadie lo subestime. Lo segundo, debemos estar convencidos de lo que Dios puede hacer con nosotros. Debemos estar convencidos. ¿Estás convencido? ¿Tienes esa convicción de lo que Dios puede hacer contigo? ¿De cómo Dios te puede usar? ¿Estamos convencidos o no estamos convencidos? Si realmente le creemos a Dios, puede hacer cosas grandes en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas.
Debemos estar convencidos de que Dios puede hacer con nosotros, lo que Dios puede hacer con nosotros. Versículos 34 al 37 de Primera de Samuel. Dice el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo llevaba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué le había dicho Saúl? Que era un muchacho, que porque era un muchacho no podía tener la capacidad. Pero este muchacho era un pastor de ovejas. Este muchacho tenía la confianza en Dios. Este muchacho hacía la voluntad de Dios. Goliat atemorizaba a los escuadrones de Israel. Los escuadrones de Israel le tenían miedo a Goliat. Vámonos al versículo 8 del mismo capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice el versículo 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿quién, Goliat? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Se turbaron en qué? Tuvieron gran miedo de las palabras de Goliat, de un hombre, de un gigante. Pero vino un muchacho que era pastor de ovejas, un muchacho. El ejército de Israel eran hombres de guerra, hombres armados, hombres con sus armaduras, hombres. Este era un muchacho, solamente un muchacho, que no tenía miedo a Goliat, que tenía la confianza totalmente puesta en Jehová, el Dios de los ejércitos. Saúl, el rey de Israel, su ejército, todos, tanto Saúl como el ejército, tuvieron miedo ¿ante quién? Ante Goliat. Y un muchacho que ni siquiera era soldado, que su padre Isaí lo había mandado a que le llevara comestible a sus hermanos, a ver cómo estaban. Él solamente fue a hacer y a obedecer la voluntad de su padre. Pero ¿con qué se encontró David? De que había un gigante que estaba atemorizando al pueblo de Israel, al escuadrón de Israel. Pero David no miró al gigante como un gigante, lo miró como un estorbo, como una oposición que Satanás pone en nuestras vidas para creerle a Dios, para confiar en Dios, para crecer en Él, para avanzar en Él, para aferrarnos a Él. Era un muchacho, pero con convicción. Era un muchacho con certeza, con seguridad en el Dios viviente, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Amén.
Vuelven a leer el versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios te puede librar de las garras de Satanás, de sus planes, de sus obras, de sus estrategias, de sus artimañas? ¿Cuántos creen que se pueden levantar, que pueden pelear la buena batalla de la fe, que pueden vencer, avanzar, perseverar, que se pueden levantar? ¿Cuántos no creen? Siempre va a depender de nosotros. Un filisteo, un gigante, atemorizó a los escuadrones de Israel, atemorizó al mismo rey Saúl. Pero un joven, un muchacho que sabía en quién había creído, sabía en quién había confiado, que hacía la voluntad de Dios, no tuvo temor, porque tenía puestos los ojos en el Señor, en su sagrado. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos convencidos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros? ¿Por qué nosotros huimos a Dios? ¿Por qué no huimos a Dios? ¿Por qué hacemos nuestra voluntad? ¿Por qué hacemos nuestro parecer? ¿Por qué nos quejamos y nos lamentamos de Él? Lo tercero, quita todo estorbo de tu vida. Quita todo estorbo de tu vida. Quita todo estorbo de tu vida. Versículos 38 y 39. Dice el versículo 38: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Quita el estorbo de tu vida. Saúl lo vistió con su armadura. Él era un muchacho y Saúl diciéndolo con sus armaduras. No podía siquiera caminar. ¿Qué hizo David? Quitó el estorbo de su vida, quitó el estorbo de su cuerpo, quitó lo que le estorbaba, lo que no le permitía hacer acto, lo que no le permitía pelear la buena batalla de la fe, lo que no le permitía avanzar fácil, ligero, sin peso. ¿Qué hizo David? Quitó el estorbo. ¿Qué nos demanda Dios? Que quitemos nuestro estorbo. Dios quiere que quitemos el estorbo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que te estorba? ¿Por qué no buscas al Señor? ¿Por qué no tienes la comunión con Él? ¿Por qué no perseveras? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no eres diligente? ¿Por qué no pagas el precio? ¿Por qué no lo buscas de mañana? ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué te estancas? El Señor te está diciendo: quita el estorbo. David quitó el estorbo. No era hombre de guerra, era un pastor de ovejas que tenía la convicción total y completamente puesta en Dios. Saúl lo vistió con su armadura, pero David no podía caminar. David no se podía mover con facilidad. Le quitó el estorbo. ¿Qué nos demanda Dios? Que quitemos el estorbo de nuestras vidas. Quita el estorbo de tu vida. Quita el estorbo de tu corazón. Quita el estorbo de tu hogar.
Quita el estorbo de tu familia. Quita el estorbo. Lo que te está robando la comunión con Dios. Lo que te está robando la intimidad con Él. ¿Cuál es tu estorbo? El sueño, el cansancio, la pereza, la apatía, el adormecimiento espiritual, la falta de congregarse, la religiosidad, la idolatría. Pones a tus hijos primero que a Dios, pones a tu esposo primero que a Dios. Quita el estorbo. Nos lo demanda Dios. Quita el estorbo de tu vida. ¿Quieres vencer al gigante? Quita el estorbo y fortalécete en mí, nos dice el Señor. Dios quiere que nos fortalezcamos en Él, pero la única forma que fortalecemos en Él es quitando el estorbo, quitando las limitaciones de nuestras vidas. Amén. Quita el estorbo. Lo cuarto, van a tomarte en poco. Te van a tomar en poco. Siempre. A David, Goliat lo vio como algo insignificante. Un gigante. ¿Quién era David? Un gigante. Dice el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos 2 metros con 97, 3 metros más o menos. Presentarse ante un muchacho, imagínense, un muchacho, un gigante delante de un muchacho. Pero el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que nadie te tome en poco. No le creas a Satanás. Satanás te va a querer ponerte en poco, decirte que tú no vales nada, que a nadie le importas, que ni eres nadie, que nadie te quiere, y así te rechacen, así te den la espalda, así te paguen mal por mal. Tú paga mal por bien, tú persevera en el Señor, tú créele a Dios y continúa avanzando, continúa perseverando. Más bien, preocúpate cuando ya nadie te rechace. Por cuanto te rechazan, por cuanto se levantan en contra tuya, por cuanto te vituperan, por cuanto te dan la espalda, es porque estás haciendo la voluntad de Dios, es porque le estás creyendo al Señor y estás perseverando en Él. Ten presente que te van a poner en poco, pero también ten presente que el Señor está contigo, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Versículos 40 al 44 de 1 Samuel 17. Dice el versículo 40: y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas de la olla y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco. Cuando Goliat miró a David, lo tuvo en poco. Porque era ¿qué? Porque era muchacho. Porque era muchacho. Y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí, compadre. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué hizo Goliat? Lo tuvo en poco, como Satanás lo ha hecho con nosotros. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído.
Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos hijos del Dios de lo imposible, el Dios de los imposibles. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué nos dice Jeremías 1:19? Y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Amén. Hay gigantes, hay estorbo, hay oposición. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Perseverar, aferrarnos al Señor, humillarnos delante de Él, disponiendo nuestros corazones, disponiendo nuestras vidas. Amén. Vámonos al versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Solamente con las palabras de Goliat, Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvo un poco a David, y David estaba confiado, y David le creyó al Señor, y David perseveró en el Señor. Pudo haber sido un muchacho que se enfrentaba a un hombre de guerra, a un gigante, pero no estaba atemorizado. Estaba creyendo a Dios, como debemos de hacer con nosotros. Que nadie nos atemorice, que nadie nos confunda, que nadie nos haga volver atrás, sino que estemos siempre avanzando y perseverando en el Señor. Amén. Lo quinto, convéncete que Dios va contigo. ¿Cuántos creen que Dios va con nosotros? Convéncete que Dios va contigo. Versículos 45 al 47. ¿Qué es el versículo 45 al 47, hermano? Convéncete que Dios va contigo. ¿El Señor va con nosotros? Amén. Amén, sí o no. Dios va con nosotros.
¿Qué debemos? ¿Matar al gigante? ¿O debemos huir del gigante? ¿Qué vamos a hacer? ¿A huir del gigante? ¿Nos vamos a atemorizar por el gigante? Tenemos que matar al gigante. Matar a que nos está apartando del Señor, a que está estorbando nuestra vida, a que está limitando nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Convéncete que Dios va contigo. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo. ¿Lo dijo con temor o lo dijo con autoridad? ¿Habló con temor David o con autoridad? ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Autoridad. ¿Y qué debemos de hacer con esa autoridad? Utilizarla. David habló con autoridad, con la convicción de que Dios estaba con ellos, con la convicción de que Dios iba con ellos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de quién? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con espada, lanza y jabalina. Satanás, ¿a qué vino? A matar, a robar y a destruir. ¿Qué quería hacer Goliat? Matar, robar y destruir. La autoridad que Dios ha delegado sobre sus hijos, sobre nuestras vidas, la tenemos que ejercer. Que Satanás no se nos levante, no nos atemorice, no nos haga volver atrás, no nos haga apartarnos del Señor, sino que hablemos con esa autoridad, con esa convicción. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Lo dijo dudando? Estaba hablando con duda, con convicción, con autoridad. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Un muchacho con convicción, con la autoridad del Señor, con la fe puesta en el Señor. Y te cortaré la cabeza. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Porque de Jehová es la batalla. ¿De quién? ¿Quién es el que pelea por nosotros? El Señor pelea por nosotros.
Pero tenemos que creerlo, tenemos que confesarlo, tenemos que actuar, tenemos que obedecer, tenemos que perseverar. Si tropiezas y caes, levántate, persevera, no desmayes, no te rindas, no te vuelvas atrás. Quita el estorbo de tu vida, quita el estorbo de tu vida, saca el estorbo de tu hogar. Habla con la autoridad que Dios te dio, actúa con la autoridad que el Señor dio. Tú muy bien sabes qué es lo que te está estorbando, qué es lo que no te permite tener esa comunión con Dios, qué es lo que no te permite creerle a Dios, porque sigues dudando, y a veces tienes, pero dudando, no pides consejo. Si vas a pedir, no pidas dudando, pide con fe, pero quita el estorbo de tu vida. No puedes, pídele a Dios que te ayude, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te fortalezca, pero quita el estorbo de tu vida, porque te estás apartando del Señor, te estás volviendo atrás, has desistido del propósito del cual Dios te en tu vida. Te diste por vencido y ni siquiera peleaste la buena batalla de la fe, ni siquiera te esforzaste, sino que te diste por vencido. Te diste por vencido. Este muchacho llamado David, que no era hombre de guerra, sino que era un muchacho que quitó el estorbo de su cuerpo, que se quitó la armadura de Saúl, porque era un estorbo para él, que le creyó a Dios, que no enfrentó a Goliat con una armadura, con una espada, con un escudo, sino con su convicción, con su autoridad. Siendo un muchacho, porque nosotros que ya Dios nos ha hablado, nos ha ministrado, nos ha redarguido, nos ha exhortado, nos ha libertado, nos ha levantado, nos ha restaurado, nos ha transformado? ¿Por qué no peleamos la buena batalla de la fe? Porque no somos esforzados y valientes conforme Dios nos lo ha demandado siempre. ¿Por qué no somos obedientes en cada uno de los estatutos y las demandas que Dios nos ha hecho? Este muchacho llamado David, que ni siquiera estaba en ese momento, sino que llegó enviado por su padre. Este muchacho no hizo como Saúl, ni como su ejército, que cada vez que hablaba se turbaba, tenía miedo, sino que tenía convicción, estaba convencido de su Salvador, de su Redentor, de su ayudador. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Hoy es el tiempo de vencer, de quitar el estorbo, de quitar las limitaciones de nuestras vidas. Hoy es el tiempo de creerle a Dios. Si tu fe no había
estado aferrada al Señor, es tiempo de que aferres tu vida a Él, de que pongas toda tu confianza en el Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Que podamos nosotros con esa convicción decirlo, creerlo y actuar. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Jehová es la batalla. Jehová continúa peleando por nosotros. Amén. Sexto punto: date prisa a la línea de batalla y córtale la cabeza al gigante. Date prisa a la línea de batalla y córtale la cabeza al gigante. Versículos 48 al 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿David qué? Se dio prisa. No se quedó esperando a que Goliat lo sorprendió. No se quedó dormido. No se quedó dormido. No se quedó sentado. No se quedó en su casa cómodo. No se quedó en su hogar con los quehaceres. David se dio prisa a venir a la congregación, a enfrentar al gigante. Se dio prisa a ponerse en la línea de batalla, a no cederle ningún espacio a Satanás, a no cederle ningún espacio a Goliat. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Este muchacho se dio prisa a enfrentar a ese gigante. Versículo 49: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Se dio prisa, de una vez se preparó y atacó. ¿Y dónde le dio? En la frente, le dio en la cabeza. ¿Dónde? En la cabeza. Versículo 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Sin tener David qué? Espada en su mano. ¿Qué dijo David? Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. David no lo venció con espada. David lo venció con convicción. David lo venció con seguridad, con confianza en el Señor. ¿Y de qué forma vamos a vencer al gigante? Con seguridad, con convicción, esa confianza puesta en el Señor. Versículo 51: entonces corrió David y se puso
sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hizo David, le cortó la cabeza. Cortó el problema de raíz. Como tenemos que hacer nosotros, quitar el estorbo de raíz. Cortarle la cabeza al gigante de raíz. No darle más lugar. No darle más lugar al gigante, sino cortarle la cabeza de raíz. ¿Y qué sucede cuando le cortas la cabeza al otro fuerte? Al que se levanta contra ti, al que quiere destruir, confundirte y apartarte del camino del Señor. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y en el nombre del Señor tienen que huir. Los que se levantan contra su pueblo, contra su iglesia. Por cuanto hacemos la voluntad de Dios, por cuanto perseveramos en el Señor, por cuanto le creemos a Él, tienen que huir. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Hebrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Hebrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y sacaron su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, conozco sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl al muchacho: ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. David era hermano de tres hermanos más, pero David era el menor. ¿Y sus hermanos dónde estaban? Y sus hermanos estaban con Saúl ahí, pero ninguno se atrevió a enfrentar al filisteo, solamente David. Solamente David. Dice el versículo 13: y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los tres hijos de Isaí, los mayores. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. ¿Y David era qué? El menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Era un pastor de ovejas. Dice el versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por 40 días Goliat atemorizó al escuadrón de Israel. Por 40 días.
Y en esos 40 días ninguno se atrevió a enfrentarlo. Ninguno fue capaz de enfrentarlo. Hombres de guerra, preparados para la batalla. Y el menor de 3 hermanos. El menor de 3 hermanos, atemorizados por un hombre que cada vez que hablaba, todo el mundo se asustaba. Pero tenía que venir el muchacho, el menor de los 3 hermanos, delante de un escuadrón, hombres de guerra de Israel, y enfrentar a un gigante. Un muchacho con convicción, con seguridad. Un muchacho temeroso del Señor. Un muchacho que le había creído a Dios. Mata al gigante de raíz, córtale la cabeza y aférrate a Dios. Descansa en Dios, créele a Dios, no huyas del Señor. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. ¿Qué debemos hacer? Caer en tierra y morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza, a todo lo que nos aparta de Dios. Debemos aborrecer lo que el Señor aborrece, amar lo que Él ama. Mata a tu gigante y permítele a Dios tomar el control de tu vida, y que Dios se pueda manifestar y glorificar en tu hogar, con los tuyos, con tu familia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos en pie, vamos a entregarle ese tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, útil para enseñar, para redarguir, para exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Esa es tu palabra. Avienta nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra, Señor. Que diga el débil, fuerte soy. Padre Santo, quita toda inseguridad, toda incredulidad de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Quita el estorbo de nuestras vidas, aquel estorbo que no nos permite tener esa comunión, esa relación, esa intimidad contigo. Quita la pereza, la apatía, el aborrecimiento espiritual. Renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, Padre Santo, en el nombre precioso tuyo, Señor Jesús. Te lo pedimos dándote la gloria, dándote la honra, dándote la alabanza y la adoración. Señor, seas tú orando, seas tú fluyendo, Padre Santo, seas tú glorificándote y seas tú manifestándote, Señor. En el precioso nombre tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Presentamos, Padre Santo, nuestras ofrendas y diezmos delante de ti. Que la demos, Dios, con ese corazón sincero, Padre Santo. Un corazón gozoso, Padre Santo. Con alegría, sin tristeza. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesús, las presentamos y te damos gracias, Padre. Gracias, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. La paz del Señor. Pueden pasar y ofrendar. El Señor les bendiga.